Buenas tardes. En este seminario vamos a completar los procesos de formación de orina. En la clase anterior hablamos acerca del proceso de filtración glomerular. Sucede en el glomérulo, llevándose el 20% del gasto cardíaco y obteniendo un ultrafiltrado plasmático a razón de 190 litros por día. Todo este producto del filtrado glomerular va a ir atravesando el sistema de túbulos que van a llevar a cabo estos procesos que vamos a hablar hoy de reabsorción y de secreción de sustancias que van a dar lugar a la orina final que va a ser después excretada. Entonces, recordemos que el primero de los procesos, que es el filtrado glomerular, se lleva a cabo entonces en el corpúsculo renal. Y la reabsorción y la secreción de sustancias se lleva a cabo entre el sistema de túbulos y los capilares peritubulares. Entonces, ¿cuáles son los procesos que se llevan a cabo en cuanto al transporte? En principio, el agua lo hace por mecanismos que son pasivos. Se llama ósmosis y lo hace a través de los canales que se denominan aquaporinas. Por otro lado, el movimiento de solutos se realiza tanto a través de un transporte pasivo como activo. Acá vemos el agua que ingresa, esta es la luz del túbulo, ¿sí? Las células tubulares, el intersticio y el capilar peritubular. Entonces, los mecanismos de transporte en relación al agua está relacionado con un transporte pasivo, no requiere energía, se denomina ósmosis y utiliza canales que se llaman aquaporinas. En cambio, los solutos puede ser que se transporten por vía paracelular cuando es entre células o transcelular. Y puede utilizar tanto un transporte activo como difusión pasiva. Recordemos que el transporte activo podía ser primario cuando requiere para funcionar la lisis de ATP, o bien ser un transporte activo secundario cuando aprovecha el gradiente eléctrico o gradiente de concentración para poder funcionar. Por otro lado, el agua tiene una diferente forma de ser absorbido. Hay un 90% del agua filtrada que se reabsorbe en forma obligatoria. Eso quiere decir que más allá de cómo se encuentre el líquido extracelular, la osmolaridad plasmática, siempre se va a reabsorber en forma obligatoria un 90% de lo filtrado. Esta mayoría de agua filtrada sucede tanto en el túbulo contorneado proximal como en el asa de Henle, y se realiza junto con la reabsorción de otros solutos como el sodio, el cloro y la glucosa. Por otro lado, otra forma de ser absorbida el agua se la denomina facultativa. Tiene que ver con, es solamente un 10% de la carga filtrada y tiene que ver con que requiere de la presencia de una hormona regulatoria, que es la hormona antidiurética, y esta reabsorción se realiza en el túbulo contorneado distal. Por lo tanto, y repasando, los mecanismos de transporte pueden ser pasivos cuando no requieren de gasto de energía, y en este caso tenemos la difusión pasiva, y el otro es el arrastre por solvente. El arrastre por solvente tiene que ver con que se reabsorbe agua y se arrastra consigo algunos solutos como son el magnesio, el sodio y el fósforo, en algunos lugares, o sea, en algunas partes de los túbulos. Y el transporte activo tiene que ver con el transporte activo primario y el transporte activo secundario. Vamos a hablar acerca de la definición de TM o transporte máximo. Muchas de estas sustancias que se reabsorben usando transportadores lo hacen a una determinada velocidad. Esta velocidad determinada se la conoce como TM. Por lo tanto, aquellas sustancias que requieran de ser transportadas por una proteína transportadora
todas ellas van a tener un TM determinado o una velocidad determinada de ser reabsorbida. Por ejemplo, la glucosa, los aminoácidos, los sulfatos y los fosfatos. Ahora bien, el valor en sangre que se corresponde con ese TM se denomina valor umbral. Por lo tanto, pasada la concentración de ese valor umbral, vamos a tener la presencia de esa sustancia en orina. Lo vamos a ver mejor cuando hablemos del transporte de glucosa. Ahora bien, vamos a hablar acerca del transporte en el túbulo contorneado proximal. En este caso, recordemos que se reabsorbe la mayor parte del agua filtrada y la mayor parte de los solutos filtrados. También tenemos que recordar que el líquido tubular en esta parte o en este segmento es isosmótica con respecto al plasma. Por lo tanto, acá tenemos un tipo de transporte, que es el transporte activo secundario, en el segmento 1, o sea, en la primera parte del túbulo contorneado proximal, que es el transporte sodio-protón, sodio-glucosa, sodio-aminoácido y sodio-bicarbonato. En el segmento 2 tenemos otra forma de transporte, que es paracelular transepitelial, en la cual se reabsorbe el cloro, el potasio, calcio y magnesio. Y en este caso también tenemos el arrastre por solvente, porque las células tubulares tienen espacios entre ellas que permitan que se absorba agua y también arrastra consigo algunos solutos. Por lo tanto, en esta figura tenemos la luz tubular que se encuentra acá son las células tubulares y acá tenemos el capilar. Por lo tanto, S1 y S2 es la primera porción del túbulo contorneado proximal. En este caso, la reabsorción es a través de cotransporte sodio-glucosa, sodio-aminoácido y contratransporte sodio-protón. En S2 hay una codifusión paracelular o transepitelial de sodio relacionada con también el arrastre de cloro. Y acá vemos el ejemplo del arrastre por solvente, en la cual se reabsorbe el agua. Recordemos que el agua sigue la reabsorción de solutos, como por ejemplo el sodio, y arrastra consigo otros solutos como más sodio, más cloro, calcio, potasio y algo de magnesio también. Esto es posible porque existen ciertos espacios entre estas células que no va a ser posible en otros segmentos del sistema de túbulos. Ahora bien, vamos a hablar del asa de Henle. La primera porción del asa de Henle, recordemos que el asa de Henle tiene forma de arco, tiene una zona que es delgada descendente y una zona que es delgada ascendente. La primera parte es una zona que es muy permeable al agua, bastante impermeable a los solutos, pero que esta reabsorción de agua se realiza por la presencia de los canales acuaporinos. Es una zona muy vulnerable a la necrosis tubular aguda porque es menos irrigada. Se reabsorbe un 25% de cloruro de sodio, potasio, calcio y bicarbonato como solutos y solo un 15% de agua. En la rama ascendente tenemos un cotransportador sodio-potasio 2-cloros, que es muy importante, se encuentra en la zona ascendente del asa y se encuentra bloqueada por la furosemida. Recordemos que también en este sector es impermeable al agua y también tenemos canales interepiteliales que permiten la reabsorción paracelular de sodio a través de mecanismos distintos a lo explicado previamente en relación a los transportadores de transporte pasivo o, transporte activo primario o secundario. Entonces, acá estamos en el asa de Henle, en la cual vemos en la zona delgada ascendente, ¿sí? Que es una zona, como dijimos, impermeable al agua, diferente a la permeabilidad al agua que encontramos en la rama descendente delgada. En este caso, reitero, es una zona que es impermeable al agua,
pero muy permeable a ciertos solutos, gracias a la presencia de estos canales, sodio, potasio, 2-cloro, que son bloqueadas por el uso de furosemida. La furosemida es un diurético de asa muy potente, y también tenemos la reabsorción de sodio a través de estos canales interepiteliales, que son gracias a la diferencia de potencial transmembrana, que favorece el pasaje de sodio. Bien, ahora vamos a hablar de la nefrona distal. La nefrona distal involucra el túbulo contorneado distal, el túbulo colector. El sodio, entre otros solutos, solamente se reabsorbe en un 5% y el agua entre un 10 y un 15%. A diferencia del resto de la nefrona, en este caso, está controlado por el sistema nervioso autónomo y está regulado por factores neurohumorales. El túbulo contorneado distal es bastante impermeable al agua y tenemos una bomba cotransporte sodio-cloro, en la cual es bloqueada esta bomba por la utilización de diuréticos tiacínicos. También la paratormona genera la regulación del metabolismo focálcico a través de la absorción de calcio cuando se encuentra presente. Entonces, estamos en el túbulo contorneado distal. En este caso tenemos un túbulo bastante impermeable al agua, ¿sí? Y tenemos una reabsorción de solutos en forma de sodio, cloro mayoritariamente, que es bloqueada por la utilización de los diuréticos hidroclorotiazídicos. Con respecto al túbulo colector, en este caso las uniones son muy estrechas y no permite el transporte paracelular de sodio. El transporte de sodio solo es a través de canales, ¿sí? Estos canales se llaman canales epiteliales de sodio y se encuentran en las células principales. También existen canales de potasio. Estos canales son activados por la presencia de aldosterona. Las células intercalares promueven la regulación del estado ácido-base, generando la secreción de bicarbonato y de protones. Las células principales también se denominan células claras y las células intercalares, el otro nombre son las células oscuras. De esta forma, vemos en este sector del túbulo cómo atraviesa desde la corteza hasta la médula, y vamos a ver los diferentes tipos de células. Tenemos la célula principal, ¿sí? Con los canales de potasio y los canales de sodio, modificada su acción a través de la acción de la aldosterona, y las células intercalares, que generan la secreción de protones, la reabsorción de bicarbonato y la secreción también de bicarbonato, promoviendo la modificación del estado ácido-base. Esta reabsorción de sodio, que va a ser progresiva gracias a los canales de las células principales, va a ir modificando paulatinamente a medida que transcurra el líquido tubular, va modificándose también la carga, porque a medida que se reabsorbe más sodio, va a aumentar la concentración de cloro, generando un cambio de polaridad en el líquido tubular, siendo este de -40. A forma de resumen, podemos decir que cuando dentro del glomérulo se realiza el proceso de ultrafiltrado, acá vamos a tener un plasma libre de proteínas. Por lo tanto, podemos decir que se trata de un líquido que es isotónico con respecto al plasma. Cuando transcurre este líquido por el túbulo contorneado proximal, se va a generar la reabsorción tanto de agua como de solutos. Eso va a generar, como se reabsorbe en más o menos la misma concentración agua y solutos, sigue siendo en el túbulo contorneado proximal isotónico con respecto al plasma, me refiero al líquido tubular. Cuando ingresamos al asa de Henle, ingresamos en una zona inicialmente, que es una zona que es muy sensible, o sea, digamos, absorbe agua, ¿sí?
Entonces va a ingresar al asa ascendente delgada del asa de Henle un líquido que va a ser bastante concentrado, ¿sí? Esta área se llama área diluyente, porque es muy impermeable al agua, ¿sí? Pero sí se reabsorben solutos, ¿sí? Por eso se llama área diluyente, porque en esta sección vamos a encontrar una que es impermeable al agua y sí se reabsorben solutos. Por lo tanto, se la llama área diluyente, porque el líquido que va a salir de acá es un líquido mucho más diluido, hiposmótico, con respecto al plasma. Finalmente, cuando hablábamos del túbulo colector y túbulo contorneado distal, tenemos que hacer hincapié en que la reabsorción de agua y la reabsorción de solutos va a ser modificada, monitoreada en realidad por la presencia de diferentes hormonas como la aldosterona y la hormona antidiurética, que van a modificar en forma importante la reabsorción tanto de agua como de solutos. ¿Cómo es el transporte de glucosa específicamente? Específicamente tenemos que saber que la glucosa se filtra libremente, pero se reabsorbe exclusivamente en el túbulo contorneado proximal. En S1 tenemos un cotransporte glucosa-sodio que se llama SLGT2, que es de baja afinidad. Y en el S3, o sea, en el segmento 3, tenemos un cotransporte glucosa-galactosa 2 sodios, que se llama SGLT1. Entonces, como sabemos, tenemos un transporte máximo. O sea, en el caso de la glucosa, el valor umbral, o sea, el valor en sangre, el valor umbral a partir del cual tenemos un TM, tenemos un transporte máximo, es de 200 miligramos de cilindro. Eso quiere decir que a partir de este valor umbral de 200 miligramos de cilindro, vamos a empezar a tener glucosuria o glucosa en orina. Este término es muy importante porque nos indica en pacientes diabéticos con orinas completas que tengan glucosa en orina, que ese paciente tiene glucemias mayores a 200 miligramos de cilitro, por lo tanto es un paciente con regular control metabólico. Acá en esta foto podemos ver los distintos transportadores. Esta es la luz capilar, el líquido intersticial y más acá tendría que estar los vasos peritubulares. Entonces, fíjense la glucosa y el sodio, cómo ingresan a través de este transportador, que se llama SGLT, y después la glucosa sale de las células tubulares, también utilizando un transporte que se llama GLUT. Entonces, hay muchos estudios, las familias GLUT, que en el sector S1 del túbulo contorneado proximal se llama GLUT2 y en S3 se llama GLUT1, y que son foco de atención porque hay muchas drogas que se utilizan hoy en día y por los sementos orales que actúan sobre esta familia de enzimas. Muy bien. En la próxima seminario lo que vamos a hablar es acerca de cómo realizar el estudio en determinados procesos que se llevan a cabo para formar orina. Bueno, buenas tardes.